Estos son los 238 supuestos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua que Estados Unidos ha deportado a El Salvador. Es un vídeo difundido por el presidente Bukele. Puede verse cómo llegan en un vuelo esposados y son trasladados inmediatamente hasta la mayor cárcel de América Latina, conocida como el centro de confinamiento del terrorismo. El líder salvadoreño ha desvelado que en ese vuelo también han sido devueltos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, entre ellos 2 de sus cabecillas. Los aviones habrían salido a pesar de que un juez federal ordenó este sábado detener las deportaciones y una pausa temporal a la aplicación de una ley invocada por Trump. Es la conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. Es del siglo XVIII y no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy iba a emitirse en la Casa de América, aquí en Madrid, la película sobre Ali Primera, el músico, cantante y activista venezolano. Sin embargo, la Casa de América, un consorcio financiado con dinero público, la casa de todas y todos los latinoamericanos, aquí en la capital de España, en Madrid, creada, según ella misma se anuncia, para la promoción de las actividades de reflexión o de pensamiento sobre el espacio iberoamericano, recibió las convenientes presiones de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y este ciclo de cine fue censurado. Este ejemplo reciente solo es uno más de cómo se hurta la narrativa, la voz y la memoria a Venezuela y a todo aquel proyecto político de emancipación en América Latina que no responda a los intereses de las élites millonarias que viven pues muy cerquita de ahí, de esa Casa de América, de ese Palacio de Linares, en las casitas del barrio alto de Madrid. La Casa de América madrileña, dicen algunas autoridades de la Corte y Villa, no puede ser un altavoz del autoritarismo. Milei sí puede asomarse, oigan, a la ventana, al balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, antiguo lugar de tortura franquista, la DGS, por cierto. La propia Casa de América, que ha acogido tantas veces coloquios con Vargas Llosa, charlas entre Aznar y Álvaro Uribe, tantos canapés, tantas recepciones, sin embargo, no se atreve, por presiones políticas, a emitir cine, cultura, historia de Venezuela. Las películas que iban a formar parte de este ciclo cinematográfico eran, además de este film sobre Ali Primera, otra película, Operación Orión, que es la historia sobre la invasión paramilitar frustrada e intento de magnicidio contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela en el año 2004. Y otra película, La Batalla de los Puentes, sobre la resistencia del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al intento de las fuerzas opositoras de ingresar por la fuerza al país en febrero de 2019. ¿Quién tiene miedo de la memoria de Venezuela? Este fin de semana, cientos de personas de nacionalidad venezolana que vivían y trabajaban en Estados Unidos han sido detenidas, acusadas de ser criminales, enemigos extranjeros. Han sido encarceladas sin el debido proceso y secuestradas en las terribles cárceles de El Salvador de Nayib Bukele. La excusa es la seguridad nacional. La herramienta, una ley de hace 2 siglos, una ley escrita para tiempos de guerra. El migrante venezolano, la trabajadora venezolana que emigró por razones económicas, por el bloqueo, por el hambre, se convierte ahora en la carne de cañón de una guerra en la que los señoritos ricos de Florida señalan: Trump secuestra y Bukele se enriquece, vulnerando los derechos humanos más fundamentales. Y aquí, en Madrid, algunos siguen haciéndose muy ricos cerquita de esa Casa de América donde hoy no habrá cine, haciéndose ricos a costa de abandonar y de despreciar los derechos de sus compatriotas más vulnerables. Hoy hablaremos de las deportaciones de Trump, que con una ley hecha, como decíamos, para tiempos de guerra, persigue y criminaliza a migrantes y a trabajadores. Su único delito, ser de Venezuela. Arrancamos con el martillo dando, compañeros, como cantaba Ali Primera. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Pues con el martillo dando, Manuel Edín, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, Irene? Bueno, pues vamos a ver cuál es el bombardeo mediático que hay ahora mismo en los medios en Estados Unidos con el Tren de Aragua, el Tren de Aragua, el Tren de Aragua, y cuál es el relato que se replica en los medios de comunicación del jardín, esos que después dan lecciones al mundo de democracia, de derechos humanos. Desde que han sucedido ciertas cosas en el mundo, desde Europa y desde Occidente, nadie puede hablar de democracia ni de derechos humanos.
Tren de Aragua, tren de Aragua, tren de Aragua. Tren de Aragua, vamos a hablar del Tren de Aragua, que quizás es una de las organizaciones más desconocidas de todas esas que Trump designó como organizaciones terroristas, ¿no? Y puede ser que su alcance e influencia haya sido algo exagerada, porque por muy siniestros que sean, que lo son, pero tal vez no tienen la importancia que se le otorga. Y además hoy contaremos con el análisis de nuestro compañero y experto de la región, Eduardo García, de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Venezuela y los venezolanos están de nuevo en el punto de mira de los halcones de Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciaba este domingo la deportación de cerca de 250 personas de nacionalidad venezolana a El Salvador bajo la llamada Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que su gobierno había invocado el día anterior. Sí, como lo oyen, Estados Unidos está usando una norma de 1798 para deportar sin ninguna garantía legal a ciudadanos y ciudadanas venezolanos y ponerlos en manos de Nayib Bukele. Así definía el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, la famosa norma. Vean. El tema de El Salvador, no solamente el carácter nazi y fascista de esa proclama y de la ley prederecho internacional de 1789, sino que además, sin debido proceso, sin ninguna fórmula de juicio, de una vez catalogándolos con la patraña del llamado Tren de Aragua, porque dice que cualquiera que sea venezolano es del Tren de Aragua y puede ser deportado de inmediato, se los venden, entre comillas, son adquiridos por Nayib Bukele y los mandan a El Salvador. Ellos jamás han cometido ningún tipo de delito en El Salvador. Quizás la mayoría de ellos en su vida habrán ido a El Salvador. Por cierto, uno de los grandes asesores de Nayib Bukele es Lester Toledo, que fue por mucho tiempo el número 2 o el número 3 del partido de Leopoldo López. Pero agarran a un joven, un niño de 14 años, o agarran a un grupo de jóvenes venezolanos, dicen que son del Tren de Aragua y se lo venden a Bukele. Le dan una cantidad de dinero a Bukele y Bukele lo somete a trabajo esclavo. El Alien Enemies Act permite al gobierno de Estados Unidos deportar extranjeros sin debido proceso en tiempos de guerra o de invasión. De hecho, les vamos a leer la literalidad de esa norma. Siempre que exista una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero o cualquier invasión o incursión que sea perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjero, y el presidente haga una proclamación pública de ese hecho, todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros. O sea, que al aplicarle a los venezolanos esta ley, la administración está tratando a los venezolanos como si fueran combatientes o enemigos en tiempos de guerra. Esto implica que venezolanos mayores de 14 años, es decir, apenas niños, pueden ser deportados y encerrados sin juicio, sin pruebas, con solo una acusación de pertenecer al Tren de Aragua, insisto, sin necesidad de presentar ninguna evidencia ni posibilidad de defenderse en ningún tribunal. Pero la orden se basa en la idea de que Estados Unidos está enfrentando una invasión. El Alien Enemies Act solo se usaría, como decíamos, en caso de guerra o de invasión, y Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, ¿verdad? Aunque desde 2014 hay 3 leyes, 7 órdenes ejecutivas y 113 licencias contra Venezuela emitidas desde Estados Unidos unilateralmente, sanciones contra personas, organismos, empresas públicas y privadas, y hasta mayo del 23 a Venezuela se le habían impuesto casi 1 millar de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Hay muchas formas de hacer la guerra, ya saben ustedes. Volviendo a esta norma de 1789, la firmó John Adams, nada menos, la legislación había sido utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para deportar a ciudadanos de ascendencia japonesa, alemana o italiana. Ahora, esta orden solo se aplica a venezolanos. Además, la evidencia de que el Tren de Aragua es una red criminal que amenaza con invadir Estados Unidos no se sostiene, luego les contaré en detalle. Si la amenaza es el Tren de Aragua,
la organización criminal transnacional a la que se supone que pertenecen todas estas personas deportadas desde Estados Unidos, ¿por qué no se aplica a miembros de otras nacionalidades? Bueno, pues porque se está criminalizando y estigmatizando a los venezolanos, a todos y todas ellas, en la práctica porque se les permite ser expulsados, solo con una acusación y con una ley de guerra. Un precedente peligrosísimo que debería preocupar a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos. De hecho, el Centro Brennan, que es una entidad independiente estadounidense de derecho y de políticas públicas situada en la New York University, afirmaba que la única razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes y no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio. Utiliza la retórica bélica y militar para justificar estas medidas contra un enemigo político concreto, como ocurriera, si se acuerdan, con la Patriot Act de Bush en 2001, que es una norma que permitía la persecución o la detención indefinida y sin juicio de extranjeros con la excusa del terrorismo, ¿no?, de la seguridad nacional. Muchos acabaron entonces, se acordarán ustedes, torturados en la cárcel de Guantánamo. Y en ese caso también se permitía la deportación, además. Y la deportación nada menos que a las cárceles de Nayib Bukele. Que es el gran beneficiado de todo esto. Sin ninguna duda, el presidente de El Salvador se había ofrecido a encarcelar a estas personas deportadas en sus prisiones y el domingo 16, con un vídeo en sus redes sociales, confirmó el internamiento de 238 ciudadanos venezolanos en una prisión de máxima seguridad de ese país centroamericano. A cambio, Washington pagará $6 millones. La deportación, como dices, Manu, de este fin de semana tuvo por destino el Centro de Reclusión del Terrorismo, el llamado CECOT, que es la cárcel, digamos, insignia de la violenta estrategia anticrimen de El Salvador de Bukele. El CECOT es un agujero para los derechos humanos, una megaprisión donde no se permiten visitas, no hay salidas al exterior, no hay programas educativos, no hay nada. Elegir este modelo de deportaciones supone un espaldarazo, un apoyo de Trump a esas políticas carcelarias y represivas de Bukele, que por cierto no ha dudado de presumir de ello en sus redes sociales. Los Estados Unidos pagarán una cuota muy baja por los presos, pero muy alta para nosotros. En ese mismo tuit, Bukele presume de tener un sistema autosostenible de prisiones con 40.000 presos trabajando y obteniendo inteligencia vital para la seguridad de su país. Dios bendiga a El Salvador y a los Estados Unidos, apostillaba. Marco Rubio tuiteaba que estaba orgulloso de que Bukele retuviera a estas personas en sus excelentes cárceles a un precio justo que ahorraría dinero a los contribuyentes. Al menos 261 personas murieron en cárceles salvadoreñas en los últimos años y denuncian múltiples casos de abusos, tortura y falta de atención médica. Caracas ha respondido con un comunicado oficial de rechazo a estas políticas migratorias y represivas, solicitando la solidaridad regional y recordando que la migración venezolana es el resultado de las sanciones y no de la delincuencia, como dijo el presidente Nicolás Maduro ayer. Diosdado Cabello, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, por su parte, ha convocado a movilizaciones en el país en apoyo a los migrantes y advertía a Bukele de que debería verse en el espejo de los otros socios de Estados Unidos y de lo que suele ocurrir después con ellos. De hecho, un juez federal en Estados Unidos, James Rosenberg, bloqueó el uso durante 14 días de esta ley de enemigos extranjeros de la que se sirvió el Ejecutivo estadounidense para ordenar esta deportación y ordenó este juez el regreso de las personas trasladadas en virtud de dicha ley. El juez de Distrito de Columbia argumentó que muchas de las personas que iban a ser expulsadas no tenían antecedentes criminales como para justificar la invocación de la mencionada ley, pero la Casa Blanca respondió que no tenía jurisdicción sobre el presidente de Estados Unidos, ese juez, y además 2 de los aviones habían partido ya, y eso le hizo mucha gracia a Nayib Bukele, porque los 2 aviones que transportaban a los migrantes deportados ya estaban en el aire volando. Ups, demasiado tarde, escribió al respecto Bukele, acompañando su comentario con el emoticono de una cara riéndose a carcajadas. La deportación a El Salvador podría ser un lucrativo win-win para Bukele y también para Trump, porque Bukele podría llevarse de 20 a 30.000 euros por reo al año, según calculan algunas fuentes, obteniendo beneficios muy por encima del coste de mantenimiento de estos presos, y a cambio, pues Estados Unidos pagaría una cifra muy inferior a la que le costaría mantener reclusos en sus cárceles, según argumentaba Marco Rubio, ahorrando hasta un 50% del coste según estas estimaciones. Con ese dinero, pues Bukele podría seguir además invirtiendo en su macroproyecto de vigilancia, de cercas eléctricas, de cámaras térmicas y sobre todo de técnicas de tortura represivas para ese Estado policía global que, ojo, luego pueden exportarse a todo el mundo.
Ya son muchos los familiares que están denunciando las detenciones arbitrarias e ilegales de personas inocentes a las que Trump llamaba monstruos en redes sociales. El gobierno venezolano se ha visto obligado a emitir un comunicado de su Cancillería para alertar a sus connacionales que planeen visitar Estados Unidos, advirtiéndoles sobre el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscaciones y tratos vejatorios. Lejos quedan, parece, esas políticas de puertas abiertas a la inmigración venezolana en Estados Unidos que sirvieron en su día pues, para crear una narrativa de que Estados Unidos era una tierra de acogida y justificar también las sanciones al país. En Florida, la derecha extremista latinoamericana presiona y ayer María Corina Machado hacía lo propio emitiendo un comunicado en el que se alineaba con Trump y apoyaba esas medidas asumidas por Estados Unidos y otros estados como Chile, que también aparece mencionado en el comunicado, además de afirmar de que Nicolás Maduro es el líder que está detrás de toda esta organización criminal. Y en Madrid, bueno, en Madrid el drama de sus compatriotas venezolanos les pilla muy lejos. Por lo visto, escuchen a Edmundo González, el gran demócrata, entrevistado en el panfleto ultra The Objective. Lo que está haciendo Estados Unidos, ¿a usted le gusta? ¿Se siente cómodo? ¿Le gustaría un poquito más? Yo no me quiero meter en esas honduras porque es complicada. Trump está metido ahorita en el epicentro de la política mundial con las crisis en Ucrania, con las otras crisis en el Medio Oriente. Yo prefiero dedicarme y pensar en la solución de los problemas que atañen a los venezolanos. Los problemas que atañen a los venezolanos será a los venezolanos de derecha que viven en Madrid, porque a los que deportan desde Texas o Florida no parecen importarle tanto. Al fin y al cabo son migrantes, trabajadores. Es más, recordemos que Edmundo González en enero en una entrevista a Washington Post instaba a Donald Trump a deportar a los venezolanos a terceros países. Así que ya ven, sin cargos, sin pruebas, sin garantías, secuestrados en cárceles de terceros estados, como pedía Edmundo González. Es tan flagrante la situación que hasta Marco Rubio tuvo que salir hace unas horas de Twitter a decir que, oye, que si algún venezolano deportado a El Salvador resultaba no ser del Tren de Aragua, no sabemos en base a qué pruebas, pues que se podría deportar a Venezuela. Pero el hecho es que Venezuela ya activó hace tiempo el plan Vuelta a la Patria para garantizar el retorno seguro de connacionales. Este plan, de hecho, se inició para el retorno voluntario de quienes migraron a causa de la situación económica y que deseaban regresar al país, y ya a mediados del año pasado tenía más o menos 1 millón de personas beneficiarias retornadas y se tuvo que reactivar ahora en febrero ante las agresivas redadas anti-inmigración de Trump. Así que ya ven, lo decíamos en la editorial, Trump siembra el terror, Bukele se llena sus cárceles y se llena sus bolsillos, y la derecha venezolana aplaude la jugada, ya sea en Madrid, ya sea en Florida. Y las víctimas, como siempre, pues las personas más vulnerables, las migrantes y las trabajadoras de Venezuela. Gracias, compañeros. Esta ley de enemigos extranjeros y el decreto presentado por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno imperialista de los Estados Unidos, tiene como objeto perseguir a los venezolanos y a las venezolanas, humillar, esclavizar a los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón fueron a los Estados Unidos, motivados muchos de ellos por una gran campaña que se hizo, por una gran campaña, que los venezolanos debían irse de Venezuela, sueño americano. Bueno, Levin, vamos allá. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. CNN, ¿qué es el Tren de Aragua? ¿Quién lo lidera? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Y dónde opera? Fox News, el Tren de Aragua ha invadido nuestro país y Trump los ha eliminado. Fox News, los pandilleros del Tren de Aragua no son diferentes del ISIS. Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua, ese es el bombardeo mediático que está recibiendo en los últimos días la población en Estados Unidos, buena parte de la cual lamentablemente no sería capaz de señalar Venezuela en un mapa, con cientos y cientos de noticias, horas de televisión y muchísimo dinero invertido en redes sociales para fabricar con esas 3 palabras, Tren de Aragua, al nuevo gran enemigo de la seguridad nacional. Donald Trump pone la primera piedra y los poderes mediáticos en Estados Unidos y en muchos otros países, ahora lo veremos, se ponen manos a la obra para colaborar de forma decisiva en la construcción fascista del enemigo interno, contra el que, a partir de ahí, pues es legítima cualquier barbaridad, las personas migrantes.
Esto es clave. El objetivo de esta política nazi de Trump no es tal o cual supuesta organización criminal. Son todas las personas migrantes automáticamente caracterizadas como delincuentes. Además es que si uno lee entre líneas ciertas cosas en la propia prensa estadounidense, ellos mismos reconocen lo que decía ahora mismo Zugasti, que están deteniendo a cualquiera simplemente por ser venezolano, básicamente. Por ejemplo, Los Angeles Times. Tren de Aragua se originó en una prisión de Venezuela. Ahora es foco de los políticos de Estados Unidos. Y dice Los Angeles Times, los debates sobre las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump giran en torno a la pandilla venezolana Tren de Aragua, considerada por algunos como una despiadada organización criminal transnacional y por otros como un pretexto para una exagerada narrativa antimigratoria. El gobierno de Trump, dice Los Angeles Times, no ha revelado la identidad de los más de 200 inmigrantes que fueron deportados, así como tampoco ha proporcionado evidencia de que sean de verdad miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. O sea que no se sabe ni la identidad de los deportados, solo de algunos a los que pudieron identificar sus propios familiares o amigos en las imágenes que se han difundido de la llegada de estas personas a la mega presión de Bukele en El Salvador. No hay ninguna evidencia de que sean miembros del Tren de Aragua. A ninguno se le hizo un juicio ni recibió una condena. Algunos fueron secuestrados simplemente por tener tatuajes genéricos que se pueden sacar de internet. Sí, por ejemplo, una estrella o un tren que uno puede encontrar en Google y tatuárselo. Lo dicen hasta en Los Angeles Times, como estamos viendo, que continúa de esta manera una pieza que, insisto, si uno la lee con una mirada mínimamente crítica, revela el mecanismo de construcción artificial del enemigo interno, de ese espantapájaros que sirve para pisotear los derechos humanos de cualquier persona de origen latinoamericano que esté en Estados Unidos. Los Angeles Times, la pandilla gana notoriedad en Estados Unidos. Desde el corazón del país hasta las grandes ciudades como Nueva York y Chicago, a la pandilla se le culpa de operaciones de trata de personas, contrabando de drogas y tiroteos con la policía, así como, atención, de la explotación de los casi 1 millón de migrantes venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años. De momento, se desconoce el tamaño del grupo delictivo, al igual que la medida en que sus acciones están siendo coordinadas a través de las fronteras estatales e internacionales. Pues para añadir a la lista anterior, tampoco se informó de cuánta gente supuestamente pertenece a ese grupo criminal, ni de si opera o no de forma transnacional, ni de nada absolutamente. Y de eso se trata precisamente, de construir un enemigo lo suficientemente difuso como para que cualquier migrante latinoamericano en Estados Unidos pueda ser considerado parte de Tren de Aragua. Y es revelador eso de que se les acusa de explotar al 1 millón de migrantes venezolanos en Estados Unidos. Suena un poco como cuando aquí nos dicen que la culpa del sufrimiento y la muerte de ciudadanos africanos que emigran a Europa no la tienen las políticas fronterizas asesinas, sino que lo tienen las mafias, es decir, sus propios compatriotas. El mismo mecanismo, efectivamente, o muy similar, y por cierto, esto que hace Trump no es tampoco diferente a lo que hace Europa con los miles de personas africanas que llegan a nuestras fronteras y que son deportadas a cárceles libias y se le paga al gobierno libio o al gobierno marroquí para que encierren y torturen a todas esas personas. En fin, recapitulando, un supuesto nuevo enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos, construido de forma tan evidentemente extensa y borrosa que se convierte en un cajón desastre para ir contra cualquiera, ningún dato sobre la identidad de las personas deportadas, ninguna prueba de su supuesta pertenencia al Tren de Aragua, ninguna acusación de un delito determinado, ningún proceso, ningún juicio, ninguna condena, y aún así la prensa extranjera, lo adelantaba antes, le compra el relato a Donald Trump. Y esto se ve en al menos 3 aspectos. Primero, porque Trump dice Tren de Aragua para secuestrar indiscriminadamente y encerrar sin juicio a cientos de personas, y la prensa corporativa mundial de repente resulta que se pone a escribir un montón de cosas sobre el Tren de Aragua. A la orden, Mr. Trump. La Vanguardia, Tren de Aragua, la banda criminal transnacional nacida en la prisión de Torocón, Venezuela. Clarín, desde Argentina, ¿qué es el Tren de Aragua? Etcétera, etcétera, etcétera. Cientos y miles de titulares hoy en la prensa de repente sobre el Tren de Aragua, que es la agenda de Donald Trump. 2. Le compran el relato a Trump porque, a pesar, insistimos, de la ausencia total de pruebas de absolutamente nada, los titulares, vais a ver, dan por hecho que los deportados efectivamente son miembros de esa organización. La edad de oro del periodismo. Infobae. Estados Unidos envió a más de 250 criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha
para ser encarcelados en El Salvador. Deutsche Welle desde Alemania, casi 240 miembros del Tren de Aragua llegan a El Salvador. France 24, CECOT, la megacárcel salvadoreña que recibe a más de 200 deportados del Tren de Aragua bajo orden de Trump. 20 minutos. Estados Unidos expulsa a El Salvador a 238 miembros del Tren de Aragua usando una ley bajo disputa judicial. Pues aquí va el titular real, el que sí atiende a los hechos. Trump y Bukele encierran a 238 ciudadanos venezolanos sin identificación ni juicio ni condena por ningún delito. Claro, es que, ¿cómo saben todos estos diarios que los 238 venezolanos deportados a El Salvador son miembros del Tren de Aragua? La respuesta es que no lo saben, pero les da exactamente igual. No es periodismo, es seguidismo a Donald Trump pasando por encima de cualquier evidencia y, bueno, es muy grave. Es muy grave porque es contribuir a una nueva historia muy evidente de falsos positivos que sirve para amparar la persecución, el encierro sin delito ni juicio, la tortura y quizá el asesinato de cualquier persona inocente. Los paracos de Uribe mataron a miles en Colombia porque decían que eran guerrilleros. Trump y Bukele van a secuestrar y a encerrar en megacárceles a cientos o a miles y a asesinar en su interior a unas cuantas también seguramente, simplemente pronunciando sin necesidad de mayor prueba las 3 palabras mágicas, Tren de Aragua. Le puede tocar a cualquiera solo por tener un tatuaje, por ejemplo. Ya le está tocando a cualquiera. Veremos cuánto tiempo tardamos en ver a unas madres de la Plaza Gerardo Barrios en San Salvador, como las madres de Plaza de Mayo, exigiendo saber dónde están sus hijos detenidos desaparecidos. Acuérdense de esto. Y nos faltaba el punto 3, y es que la prensa del Jardín le está comprando el relato, lo decimos una vez más, fascista, el relato fascista a Trump, ese que identifica a migrantes con delincuentes, pues cada vez que afirma, más allá incluso de este caso concreto, que todo esto va de un plan para deportar a criminales extranjeros. Antena 3, ¿qué es el Tren de Aragua? La banda venezolana en la mira de Trump. El Tren de Aragua, la banda criminal de venezolanos, forma parte del plan de Trump de expulsar a criminales extranjeros de Estados Unidos. Di que sí, Antena 3. Triste y macabra ironía que esto lo diga Antena 3. Cuando cruzaban el tapón del Darién, todas estas personas eran pobres venezolanos que huían del régimen. Ahora que ya están en Estados Unidos, hay que deportarlos y encerrarlos porque son criminales del Tren de Aragua. Pobre gente, la verdad. Y para más triste ironía, la oposición venezolana los ataca y el régimen, con todas las comillas, los defiende. ABC, Venezuela denuncia como un secuestro el traslado de migrantes desde Estados Unidos a El Salvador. Deutsche Welle, Venezuela acusa crímenes de lesa humanidad contra deportados. BBC evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Venezuela rechaza la deportación de sus ciudadanos a El Salvador por orden de Trump. El Tiempo, Venezuela dice que no descansará hasta rescatar a migrantes secuestrados en El Salvador. Y claro, como estamos envenenados por según qué relatos mediáticos, pues habrá quien hoy sufra hernias cerebrales al leer titulares como estos sobre el gobierno venezolano diciendo que esto es un crimen contra la humanidad y que luchará por sus compatriotas encerrados. Y habrá quien diga, anda, mira qué gracia a Venezuela dando lecciones de derechos humanos y tal. Pues claro que sí, señores. Por supuesto que Venezuela le puede dar a Estados Unidos lecciones de derechos humanos. Casi cualquier país del mundo le puede dar lecciones a Estados Unidos de derechos humanos. Lo que pasa es que nos han contado demasiadas veces el cuento de que Estados Unidos es la democracia y la libertad y Venezuela una dictadura que persigue a la gente. Y resulta que quien persigue a la gente, la secuestra y la encierra sin pruebas son Trump y sus empleados como Bukele, y quien defiende a sus ciudadanos, independientemente de si son opositores o no, por supuesto, es Venezuela. ¡Qué cosas! Y miren, después de Gaza, después de Trump, nadie en Occidente tiene una sola palabra que decirle ni a Venezuela ni a ningún país del mundo sobre democracia ni derechos humanos. Muchas gracias, Manu. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Esto es lo que sucede en our country. Vamos, Rocío. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Comen mascotas, comen perros, comen gatos. Esta mentira de Trump sobre migrantes haitianos en aquella ocasión en Ohio hizo mucho ruido durante la campaña presidencial estadounidense. Fue carne de centenares de memes y hasta se le puso melodía. El caso es que no fue la única, la que pasó más desapercibida por todo el ruido que se montó en torno a los gatitos y los perritos devorados, fue otra que también lanzó durante su último debate con Kamala Harris. Dentro vídeo. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. Esto lo dijo en septiembre, muchos meses antes de firmar una orden ejecutiva que reconoce a la pandilla Tren de Aragua como organización terrorista y la equipara a los cárteles Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Esta afirmación que acabamos de oír tiene una peculiaridad, es completamente falsa del principio al fin. Trump habló de que supuestos miembros del Tren de Aragua se habían apoderado de un complejo de apartamentos en Colorado en un momento en el que las autoridades locales ya habían desmentido esa información públicamente. Y no es que los pandilleros de esa organización fuesen inmaculados, solo que parece que no tenían mucho que ver con ese incidente en concreto, pero bueno, a Trump le dio igual porque la falsedad le vino de maravilla para, de un plumazo, criminalizar a toda la inmigración, como suele hacer. Todos los palestinos son Hamas y todos los migrantes latinos son Tren de Aragua o Mara Salvatrucha o Jalisco Nueva Generación o lo que ustedes quieran. De los 6 cárteles de la droga y 2 pandillas que Trump declaraba el pasado 20 de enero como organizaciones terroristas internacionales, Tren de Aragua es tal vez la más desconocida. Hemos leído y oído hablar de los capos del cártel del Golfo, de la familia michoacana, incluso de la salvadoreña Mara Salvatrucha, pero el Tren de Aragua, digamos que ha ascendido al estrellato del crimen internacional en el último año, en una trayectoria sospechosamente meteórica, ¿verdad? Sospechosamente meteórica, ahí lo has clavado, compañera. Probablemente sorprendente hasta para sus propios integrantes, que de simples pandilleros hicieron un triple salto mortal con tirabuzón hasta la cúspide criminal al ser considerados por el mismísimo Trump como brutal grupo criminal. Algo huele raro por aquí y más adelante entenderemos el motivo del hedor. Antes, una breve introducción en la historia de esta organización. Sus orígenes están bien documentados. El grupo surgió en Venezuela en 2005 como un sindicato para construir un ferrocarril. Pero el núcleo de trabajadores ferroviarios lo fue abandonando porque el proyecto se echó a perder y las riendas del poder las tomaron unos malandros que transformaron la organización en un grupo criminal conocido como el Tren de Aragua. Sobre los años 2010 desarrollaron una importante presencia en la prisión estatal de Tocorón, en el sur del estado venezolano de Aragua. Fue allí donde el recluso Héctor Rustenford Guerrero Flores se convirtió en el líder del grupo con el alias Niño Guerrero y empezó a controlar las prisiones desde dentro al tiempo que dirigía las actividades criminales fuera también. Bajo la tutela del Niño Guerrero, el Tren de Aragua expandió su campo de acción a los estados vecinos y se convirtió en la organización criminal más grande de Venezuela. ¿A qué se dedicaban? Extorsión de empresas, narcotráfico callejero, secuestros y trata de personas. Pero por más que en Venezuela hayan crecido como moho negro, no dejaron de ser un grupo local de alcance provincial. Y ojo al dato, su auge coincidió con la crisis venezolana, cuando la implosión económica y la hiperinflación empujaron a centenares de miles de personas a migrar. El Tren de Aragua vio en lo que se denominó en aquel momento el éxodo venezolano una oportunidad de negocio. Expandieron sus operaciones a la porosa frontera con Colombia, donde empezaron a cobrar tarifas por cruces fronterizos irregulares, las denominadas trochas. O sea, que la pandilla llega a la cúspide justo en el momento de la peor crisis en Venezuela. ¿Cómo se originó esa crisis humanitaria? Pues fue multifactorial, una síntesis entre la corrupción endémica, la falta de gestión y, cosa que se les olvida frecuentemente a los periodistas imparciales, una coerción internacional sin precedentes que incluyó más de 1.000 sanciones impuestas contra los sectores clave de la economía que provocaron su naufragio. Es decir, que hay una relación directa entre las sanciones económicas que buscaban un cambio de régimen forzoso en el país y la salida de centenares de miles de personas en busca de oportunidades que se les habían arrebatado en su país.
Pues sí, de hecho hay estudios académicos que demuestran esa relación causa-efecto. Más sanciones provocan más éxodo, algo que la administración Trump pretende evitar porque supuestamente siempre, según él, son los migrantes los que trafican con droga y cometen crímenes. Si realmente quisiera evitar la que llama la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos, debería aflojar la presión sancionatoria sobre países como Venezuela o Cuba, pero no, bueno, prefiere otro camino, el de la criminalización, la expulsión y la violación sistemática de los derechos. Total, siguiendo con el tren de Aragua, la crisis en Venezuela les dio un empujón para abrir sus filiales en Colombia, Perú y Chile, en lugares donde, según especialistas en crimen organizado, tenían pocos rivales locales. Esto es especialmente importante. La falta de competidores criminales parece que fue decisiva para la expansión de este grupo. Allá donde hay mercados criminales competitivos, Ecuador, por ejemplo, o un Estado fuerte, no han podido llegar, siempre según investigadores de este tema. Efectivamente, si investigamos sobre el tren de Aragua, encontraremos no pocos análisis que cuestionan la mitología en torno a la organización. Medios de comunicación americanos o europeos, muy poco sospechosos de simpatizar con el gobierno de Caracas, admiten que el tren de Aragua está exagerado en sus cifras, en su extensión y en su capacidad. Y es más, que muchas de las acusaciones y pruebas sobre la organización ni siquiera tienen una base o una evidencia que hayan podido comprobarse o que la banda carece de criterios políticos sólidos para cumplir con esta definición que le ha dado el Departamento de Estado. Es más, algunos de esos medios como America Quarterly advertían de que el alarmismo sobre el tren de Aragua en Estados Unidos literalmente no se corresponde con la realidad y que esa exageración y atención desproporcionada puede jugar en favor de otros grupos criminales transnacionales más organizados y poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. Por no decir que las principales víctimas del tren de Aragua son sobre todo sus compatriotas venezolanos, que tan poco parecen importarle a los halcones de Florida como Marco Rubio y compañía, o a los propios políticos como Edmundo González o María Corina Machado. En abril pasado, el canciller venezolano Iván Gil declaró que el tren de Aragua es una ficción mediática internacional. En Venezuela, efectivamente, el grupo creció y tuvo cierta potencia, pero justo hasta el momento en el que el gobierno empezó a combatirlo. En el año 2023, 11.000 policías y militares venezolanos irrumpieron en la prisión de Tocorón y desmantelaron el grupo. El Niño Guerrero, su líder, logró escapar. Eso sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $5 millones, tampoco tanto, ¿no?, por información que conduzca a su detención. Pero vaya, si una brutal banda criminal es desmantelada con una operación coordinada de agentes estatales en una cárcel, es que no es tan brutal. Ni Jalisco Nueva Generación ni el Cártel del Golfo podrían disolverse como resultado de una sola acción policial. Pues con el tren de Aragua pasó, sin embargo. Por estas razones es difícil creer que tiene tanto potencial el tren de Aragua para tomar el control de las redes criminales de las principales ciudades de Estados Unidos. Según America's Quarterly, el tren de Aragua carece de jerarquía, coordinación, no tiene control sobre las rutas de tráfico de migrantes y trata de personas en Estados Unidos y funcionan más bien como subcontratas de cárteles mexicanos para tareas menores. Entonces, ¿por qué se infló tanto el mito en torno al tren de Aragua? Bueno, porque la designación de esta pandilla como organización terrorista abre puerta a toda una serie de acciones directas y totalmente legales, según la legislación estadounidense, contra Venezuela. Embargos, congelamiento de cuentas, sanciones, hasta acciones armadas en el suelo venezolano bajo el pretexto de atacar la amenaza en la raíz. The Guardian cita en un artículo a la periodista venezolana Rona Rísquez, autora de un libro sobre el tren de Aragua, que dice que la escala de las actividades del grupo en Estados Unidos habría sido exagerada por intereses políticos asociados con la xenofobia y una intención de criminalizar la migración venezolana. En lo inmediato, efectivamente, perjudica a toda la diáspora venezolana en Estados Unidos, que es tachada sin distinción de pandillera y criminal. A mediano y largo plazo, como les dije, esta designación y esta generación de relato en torno a una pandilla bien atroz, pero que ni líder tiene como para equipararse casi que a Al-Qaeda, responde a objetivos geopolíticos espúreos que desde hace décadas son los mismos. Venezuela tiene demasiados recursos naturales como para no tenerlos controlados, ¿no? Ya se utilizaron muchos pretextos para intentar avanzar en ese control, la supuesta falta de libertades, los supuestos fraudes electorales, vimos una serie de intentonas golpistas fracasadas y hasta un presidente encargado.
de nada sirvieron. Ahora, de los creadores de todo lo mencionado anteriormente, llega la brutal organización terrorista Tren de Aragua. A ver si esta vez sí sale algo, a ver si cuela. Gracias, Ina. Desde esa época, prácticamente esta ley estaba autovetada por la institucionalidad estadounidense, hasta que la oposición, esta fracasada extremista de Venezuela, empezó a insistir en estos temas, en el tema que ellos mismos crearon, un mito para agredir a Venezuela, el tema del Tren de Aragua. Hoy contamos con nuestro compañero Eduardo García de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues deseando escuchar tu análisis. Bueno, aquí hay varios elementos que poner encima de la mesa, ¿no? Pero yo creo que si lo enfocamos desde una perspectiva estrictamente política, pues tenemos que poner el foco en torno a la figura de Nayib Bukele. Yo aquí partiría de un análisis histórico o de una comparación histórica realmente, que aunque pueda ser un poco pronto para advertirla, creo que podemos empezar a ponerla encima de la mesa como posible explicación de la nueva estrategia de Estados Unidos en América Latina. Hay que entender como punto de partida que la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, es decir, como máxima figura de la diplomacia y de la política exterior en Estados Unidos, mejor dicho, pues no es una casualidad. Al final, Marco Rubio combina dos elementos que son fundamentales para la política exterior estadounidense de Donald Trump en particular, es decir, para la doctrina del Make America Great Again en su proyección internacional. En primer lugar, que es un halcón anti-China, y en segundo lugar, que es un halcón contra las izquierdas en América Latina. El gobierno de Donald Trump parece decidido a, dentro de que su foco principal, por supuesto, es la disputa contra China, poner un foco mayor sobre Estados Unidos y sobre todo mucho más ideologizado y radicalizado de lo que en su momento había sido la administración Biden, la anterior administración, incluso la primera administración Donald Trump y la antigua administración de Barack Obama. Y en ese sentido, Donald Trump se quiere alejar del relativo pragmatismo, el injerencismo pragmático, por así decirlo, que había caracterizado a las últimas administraciones en América Latina para apostar ya por un enfoque evidentemente ideológico y sobre todo que dibuje un mapa de buenos y malos en América Latina. Para los malos, que aquí entrarían no solo los históricamente malos, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, sino incluso gobiernos de corte más bien socialdemócrata, que respetan las instituciones liberales, pero que no se subordinan a los intereses de Estados Unidos, como puede ser el caso de los gobiernos mexicano o colombiano. Pero además, a los buenos se les promete de verdad una cuestión de privilegios muy importantes. Lo estamos viendo con Argentina, donde Estados Unidos está pugnando no solo para proteger a través de los movimientos en el FBI a Javier Milei por su estafa cripto, sino también a Nayib Bukele, a quien se le quiere colocar como la gran referencia securitaria, ya no solo a nivel de América Latina, sino a nivel internacional, porque definir a Nayib Bukele como un éxito puede habilitar al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos en la región a llevar a cabo políticas securitarias que simple y llanamente violen de manera sistemática los derechos humanos. Esto es algo que en el caso de El Salvador no se puede negar, porque el propio gobierno de El Salvador se enorgullece de violar los derechos humanos para poner, según plantea, la seguridad de los ciudadanos salvadoreños en un primer plano. Pero además hay una cuestión incluso estratégica, te diría, ¿no? En el empeño narrativo de Donald Trump de poner a los inmigrantes en el foco de la diana para seguir construyendo esa gran base electoral, ese bloque histórico fundado sobre la base del racismo, de la conspiranoia y de las fake news, pues el gobierno de El Salvador juega un papel fundamental porque, aunque estemos hablando de una cantidad no muy significativa, y además estamos hablando primero de que no se está demostrando la pertenencia de muchos de estas personas al Tren de Aragua y tampoco que hayan cometido actividades delictivas, y como decían las autoridades venezolanas, muchos de ellos ni siquiera han pisado en toda su vida El Salvador ni tenían intención de hacerlo. El hecho de que se produzca esta deportación masiva a El Salvador, que esta era una de las claves, porque por mucho que Donald Trump quiera hacer deportaciones masivas, bueno, cuando tú deportas tienes que tener un país que reciba los ciudadanos que tú estás deportando. No puedes deportar así en general, necesitas la aprobación de algún país receptor, ya sea
el país originario de las personas a las que estás deportando de manera irregular, en el caso venezolano evidentemente pues no iban a aceptar esta condición, o un tercer estado que se quiera hacer cargo de la gestión de estas personas que estás deportando de manera irregular. Y el caso de El Salvador pues es perfecto, básicamente para Donald Trump, porque por un lado refuerza la narrativa de que el modelo securitario antiderechos humanos de Nayib Bukele es aquello a lo que hay que apostar, es decir, le da visibilidad y lo reconoce como uno de los suyos, algo que ya habíamos visto previamente, por ejemplo, en la CIPAC y en otras cumbres de la extrema derecha. Y al mismo tiempo, en lo concreto, en lo estratégico, pues consigues un objetivo fundamental del gobierno de Donald Trump, que es externalizar la gestión securitaria, la gestión fronteriza y sobre todo la gestión de los problemas, los particulares problemas de seguridad internos que tiene Estados Unidos y que, como pues de manera muy correcta le han dicho gobiernos como el mexicano, son sencilla y llanamente, o el propio gobierno chino, son sencilla y llanamente problemas internos de Estados Unidos que las propias falencias, deficiencias y limitaciones del sistema público estadounidense pues simplemente no está siendo capaz de controlar. Y hay otro elemento geopolítico en la ecuación, claro, que es el elemento de Venezuela. Si hemos hablado de que quiere impulsar, proteger, incluso endiosar a los líderes de los buenos, Salvador, Argentina, y futuros gobiernos que puedan virar a una derecha trumpista, está el caso de los malos, ¿no? Y a los malos pues se les trata con violencia, se les trata con agresividad y se busca simple, llana y claramente la caída de esos gobiernos e incluso conducir a estos países a una guerra civil. Es el caso de Venezuela, donde no solo se está poniendo el foco con la cuestión del Tren de Aragua, vinculándolo además a la institucionalidad chavista en Venezuela, sino que además se está intentando presionar o agudizar las presiones contra la economía venezolana. Hemos visto el fin de las licencias petroleras, que era una concesión que Joe Biden, sobre todo impulsado por la frágil situación energética que atravesaba Occidente tras las sanciones a Rusia, pues había flexibilizado, y que hoy Trump, que está decidido a mejorar todavía más las relaciones de Estados Unidos con actores, por ejemplo, del Golfo de Arabia, pues no tiene tanta urgencia, ¿no? con usar el petróleo venezolano, y sobre todo prioriza, por encima incluso de las necesidades económicas de su propia industria estadounidense, prioriza la presión y la violencia contra los actores hostiles, y Venezuela es un caso evidente de ellos. Por eso pone fin también a las licencias petroleras. Todo forma parte de un gran cóctel, de un gran engranaje de política exterior que en América Latina se funda sobre la idea de que hay que asfixiar a los malos, hay que intentar colocar allí donde se pueda gobiernos afines con una nueva adscripción. O sea, afín ya no es un gobierno demócrata liberal que tenga unas relaciones pragmáticas con Estados Unidos, como podía ser en el caso de anteriores administraciones. No. Afín ya es un gobierno que subordine su política exterior a la política estadounidense, que permita la instalación de bases militares estadounidenses y que le regale prácticamente los recursos minerales y naturales a las empresas, a los grandes monopolios estadounidenses, y quien no se subordine a eso, quien no acepte, y además lateralmente expulsando a China de sus particulares intereses nacionales, que en muchos casos son decisivos, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructuras, pues que no se subordine a esa lógica se convierte automáticamente en un gobierno hostil. En un contexto en el que ser gobierno hostil a Estados Unidos ya no se limita o ya no tiene un tope en la imposición de sanciones o presiones diplomáticas como tantos teóricos a lo largo de la historia han definido, sino que ahora ya iríamos a un elemento de violencia directa, cuando no incluso de intervenciones militares, que es algo que posiblemente lleguemos a ver en América Latina a lo largo del gobierno de Donald Trump. Así como comparación histórica para cerrar, diría que esto no es una novedad y que de hecho es todo lo contrario a una novedad. Donald Trump no es una excepción en la historia. Donald Trump solo es la forma específica que el imperialismo norteamericano toma en una coyuntura en la que es incapaz, por sus propias deficiencias internas, de impedir el crecimiento de China como gran actor contrahegemónico. Y en ese contexto, siempre que un imperio pierde su capacidad de hegemonía, pues se revuelve y se defiende de la manera más agresiva posible y de la forma más contundente que encuentre. Y eso no es una excepción. De hecho, la excepción, muy probablemente, cuando uno observa la dinámica entre Estados Unidos y China, la excepción fue el gobierno de Joe Biden. Lo lógico era que Estados Unidos, en su nueva fase imperial, buscase subordinar de manera muy contundente a sus aliados y buscase asfixiar a todo aquel gobierno hostil que encontrase en el mundo. A lo largo, de hecho, de los años 60, 70, 80, en fin, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Asia-Pacífico, fue absolutamente evidente la estrategia estadounidense de colocar estados subordinados, bases operacionales y gobiernos títeres que asegurasen
a lo largo del tiempo posiciones muy importantes en clave militar, ideológica, económica, política. Era el caso de Taiwán, Corea del Sur, la propia Japón. Bueno, en fin, conocemos unos cuantos y es muy posible que esté intentando hacer eso en América Latina. Es decir, está intentando construir regímenes que, de una forma más exagerada incluso que lo que llegó a ser durante muchos años Colombia, es decir, una extensión de la política exterior norteamericana, una extensión local de la política exterior norteamericana en América Latina, pues que intente crear estados subsidiarios. Uno de ellos sería Argentina, otro de ellos sería El Salvador y el resto pues los irá intentando colocar Estados Unidos con la clásica injerencia política que siempre ha intentado. Bueno, Nayib Bukele, El Salvador, han aceptado ser un subsidiario de Estados Unidos bajo una narrativa de falso soberanismo y de lucha contra las pandillas, que básicamente consiste en violentar sistemáticamente los derechos humanos. Si tú haces detenciones indiscriminadas a todo aquel que tenga tatuajes por el cuerpo, pues evidentemente vas a lograr éxitos relativos en lo que refiere a la seguridad y en los homicidios por cada 1000 personas. Esos son datos que son verídicos dentro de El Salvador, pero claro, digamos que estás haciendo un abordaje de brocha gorda que, no obstante, pues vamos a ser sinceros, gusta a todos aquellos presidentes de ultraderecha que pues construyen su base electoral en base al odio a la clase trabajadora, al odio a las diversidades, al odio a los migrantes y que, por tanto, pues encuentran en Nayib Bukele un referente de violentar y agredir sin ninguna consecuencia. Así que yo creo que hay varias variables que tener en cuenta, pero la fundamental diría que es una de carácter estratégico, exteriorizar o externalizar la gestión de sus fronteras y de sus problemas securitarios, y narrativamente, pues al tiempo que se muestra como contundente contra la migración, usando, por cierto, una ley que categoriza al Tren de Aragua y al conflicto con Venezuela como una guerra, directamente, así se categoriza según la ley que está invocando Donald Trump para llevar a cabo estas deportaciones, al mismo tiempo endiosa y engrandece la figura de aquellos líderes que ensanchan el mensaje. Bukele ensancha el mensaje de lo securitario, abre la ventana, desplaza la ventana de Overton en clave securitaria, de la misma forma que Donald Trump está endiosando a Milei porque ensancha la ventana de Overton en lo que se refiere a la economía. Yo creo que estas serían las principales claves de la estrategia estadounidense con el Tren de Aragua, con Venezuela, con El Salvador y en general con toda América Latina. Eduardo García, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis tan completo. Gracias por estar aquí en La Base. Un abrazo. A vosotras, como siempre. Chao. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Hoy les dejamos, como no, con un tema de Ali Primera, Los que mueren por la vida. Hasta mañana.